otra vez, el Señor les bendiga. Estamos esta noche bendecidos. Amén, amén. Vamos a ponernos de pie y a entregar este tiempo a Dios y que sea Él el que hable, sea Él el que ministre en esta tarde. Padre, queremos venir a ti, que seas tú el que nos muestres, el que nos enseñes, que nos ministres a nuestros corazones, que tu Espíritu, Señor, sea el que nos muestre, Señor, nos guíe, que tú guíes esta alabanza, Señor, que estas palabras lleguen a tu presencia, Señor, y queremos glorificarte con esto y queremos también glorificarte y honrarte con el mensaje, que ese mensaje sea tu palabra, Señor, y que nos llegue a lo más profundo de nuestros corazones y que lo atesoremos y llevemos por obra en nuestras vidas, Señor. Ponemos en tus manos, en nombre de Jesús oramos. Amén. Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré, tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso.
imposible, te adoramos, eres invencible y soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es la gloria, Señor, hoy y por siempre, Padre, y te adoramos. Amén. Buenas noches, nuestros hermanos. ¿Pueden tomar asiento? Bienvenidos sean todos. Vamos a ahora tener un tiempo de invitación. Quiero invitar a nuestro hermano Jorge que venga arriba y nos va a compartir lo que Dios ha puesto en su corazón. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Gloria a Dios, ¿verdad? En mi trabajo me tienen como que soy como que el motivador. Siempre tendemos a decir qué es lo que esperamos, lo mejor, ¿verdad? Y yo tiendo a decir a veces, cuando yo digo dicen lo mejor, lo mejor, lo mejor. Me gusta animar a veces porque a mí quien me anima es el Señor y estoy seguro que a todos nosotros Él es nuestra fortaleza en momentos de dificultad y nuestra esperanza y en quien ponemos todo. Somos pocos, pero lamentablemente los que no están se van a perder de un buen mensaje. Porque Dios, para los que estuvieron, los que pudieron estar la última vez, fue hace algo ya de tiempo, me tocó compartir acerca de... Hay distintas maneras de compartir, a veces me ha tocado también hacer lo de base a un libro, a veces son temas, y creo que Dios puso en mi corazón hacer como una serie y la última vez fue la apatía, que recordando eso es cuando nada nos mueve, no sentimos ese gozo porque muchas de las veces nos apartamos de la palabra y tendemos a desanimarnos, por eso la apatía no es buena. Ahora, el día de hoy, Dios puso en mi corazón el preparar un mensaje que es, tema es velad en el tiempo presente. Velad en el tiempo presente, superando las pruebas. Ahora, ¿qué significa velad? Velad proviene del griego y significa vigilar, mantenerse despierto, o ser prudente, estar atento, estar listo y ser cauteloso. Es alguien que está preparado, en pocas palabras, ¿verdad? Y la razón por la que el tema es velando en el tiempo presente y mientras estamos lidiando con distintas pruebas y superamos cada una de las pruebas, es porque nuestra esperanza es Jesús, entonces tenemos que mantenernos firmes, vigilantes, sin bajar la guardia, ¿verdad? Porque no sabemos cuándo puede venir el Señor y a veces los pequeños detalles que tendemos a hacer que parecen insignificantes, de repente retoman significado. Antes de entrar completamente al mensaje que acabo de mencionar, quisiera dar gracias a Dios también porque Acción de Gracias es muy importante, ¿verdad?
Y hoy en el trabajo a mí me había tocado subir un pequeño mensaje, un video. No sé cómo una operadora del trabajo que sin conversa dio con el mensaje. Y hoy me dijo que no conocía esa parte de mí, que si era cristiano y todo. Le dije que sí. Y compartió el hecho de cómo había sido de bendición ese mensaje que había compartido en ese pequeño video. Y fue como una aclaración del Señor de que a veces cuando pensamos que algo, pues digo, yo lo hago para poner el nombre de Dios allá afuera, pero de repente hay gente que es bendecida a través de eso. Antes de comenzar con el mensaje vamos a orar. Entonces, déjalo todo esto en manos de Dios. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque es por tu gracia y por tu infinita misericordia, amor, Señor, que tú nos tienes aquí presentes, Señor. Te doy gracias porque nuevamente tú pones este momento y me das la oportunidad de compartir la palabra. Te pido, Señor, que no sea yo quien hable, sino que seas tú a través de mí, Señor. Tú nos has puesto en esta tierra con un propósito cada uno de nosotros y de tal manera, Señor, te damos gracias y te pido, Señor, que despiertes ese ferviente fe, deseo de seguir cumpliendo ese propósito que has puesto en cada uno, Señor, porque somos soldados los cuales tenemos que desempeñar cada uno de los dones y todo lo que tú has puesto, que tú nos haces ver, Señor, y en el tiempo que estamos aquí presentes en la tierra, el continuar con ese propósito y poder concluirlo hasta el momento de tu venida, Padre. Te damos gracias, te pedimos por aquellas personas que no pudieron venir, que tú mantengas con sanidad a cada uno, todo uno de los integrantes de esta congregación, los que no están, Señor, que podamos ser luz para todos aquellos y que seamos nuevamente bendecidos, Señor, cada día a través de la adoración, de la alabanza y del mensaje, Señor, que tú pones en nosotros, no nosotros, Señor, sino tú, Señor. El autor y consumador de la fe, te damos gracias, Padre, en el bendito y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen. Bueno, primero que nada, si podemos ir yendo a Isaías 40:31. Ahora, dice Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cada vez que leemos pasajes bíblicos, muchas veces, y lo digo porque me ha llegado a pasar y creo que todos pasamos por algo similar, donde leemos como si fuera un libro, ¿verdad? Cualquier libro, pero las escrituras se tienen que escudriñar, porque a veces dentro de un versículo una palabra te dice mucho. En este versículo está claro que menciona los que esperan en Jehová. Primero tendrán nuevas fuerzas. O sea, ya de ahí es una promesa del Señor, que todos aquellos que ponemos todas nuestras cargas y esperamos en el Señor, nuestras fuerzas son renovadas a través de Él, y levantarán alas como las águilas. ¿Por qué dice alas como las águilas? Las águilas es un animal conocido de que cuando vienen fuertes vientos, tienden a utilizar sus alas, son muy fuertes cuando van volando en contra del viento, y por medio de utilizar sus alas no son tumbadas o el viento no son afectadas por el viento, pueden volar a través de esa pequeña dificultad. Entonces por eso levantarán alas como las águilas. O sea, nuestras fuerzas serán tan grandes que nada nos va a mover, ni siquiera los problemas de la vida, porque si nuestra fe está fundamentada en el Señor, entonces, ¿qué nos puede afectar si nuestro enfoque no está aquí, si no está en el otro, en las cosas de la eternidad? Entonces, teniendo eso en mente, es que vamos a poder superar cada una de las pruebas. Podemos caminar y no nos vamos a fatigar, no nos vamos a cansar al correr, porque nuestra fuerza proviene del Señor. Ahora, como lo mencionaba, pues vivimos en un mundo donde tenemos
muchas pruebas y dificultades y muchas veces creemos pues que es malo, ¿verdad? Pero en realidad la prueba y la fe, la prueba y las dificultades pueden ser algo bueno, porque a lo que voy a entrar, las pruebas de tal manera son inevitables, pero no son eternas. Eso solo lo tenemos mientras estamos aquí en esta tierra. Vamos a ver Juan 16:33. Tengo unos cuantos versículos, pero algunos de ellos los voy a leer, igual para no andar tanto cambiando de allá y para acá, ¿verdad? En Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, Él mismo nos advirtió de que mientras estemos aquí vamos a tener diversas pruebas, cosas que nos pueden afligir, pero por eso nos advertía de que nuestro enfoque tenía que estar en Él y nuestra esperanza tiene que estar en Él, porque es la única manera en que vamos a poder terminar la carrera, estando firmes en el Señor, ya que de Él es que proviene lo mejor que podemos obtener si ponemos nuestra esperanza en Él. Volviendo a eso, quiero recitar una pequeña moraleja historia de un niño que entraba a una tienda, ¿verdad? Y estaba un jarro donde decía que podías tomar dulces, tenían dulces. El niño entró y cuando el niño entró, pues vio el jarro y uno pensaría que él iba a tomar dulces, porque sabía leer. Estaba el dueño de la tienda y se quedó fijamente viendo al jarrón lleno de dulces. Y se le hizo extraño al dueño de por qué no tomaba ningún dulce. Entonces le dijo que podía tomar. El niño se quedó así, todavía viendo solamente los dulces. Al momento que el dueño de la tienda entonces agarró un puño de dulces y el niño puso las dos manos, entonces le llenó la mano de dulces y se fue corriendo. Y no dijo nada. Y se le hizo extraño al dueño de la tienda. ¿Y por qué el niño hizo eso y por qué menciono esto? Porque nuestra vida en Cristo con el Señor es similar. El niño sabía que si él agarraba dulces con su mano pequeña, porque era alrededor de unos 9 años, 8, no iba a poder agarrar muchos dulces. Entonces él pensó antes y dijo, si espero a que él me dé, a lo mejor me da un puño, entonces puedo utilizar mis dos manos, ¿verdad?, para llevarme bastantes. Cuando nosotros dejamos que el Señor traiga todo aquello que nosotros esperamos, que ponemos en oración a nuestras vidas, Él nos entrega mucho más de lo que podemos esperar. O sea, si nosotros queremos ir y tomarlo por nuestra propia cuenta, si pueden dar cuenta, muchas veces caemos, no vamos a conseguir nada. Pero de la misma manera, así como ese niño esperó a que le dieran dulces, si nosotros esperamos en el Padre, Él nos va a dar mucho más de lo que esperamos. Hay situaciones que yo, volviendo atrás y recordando y viendo en este momento de cómo está mi vida ahora, por todo lo que he pasado desde que yo me convertí, que no sé si lo he comentado antes, pero yo me convertí alrededor de los 80, entregué mi vida a Cristo alrededor de los 18 años, 17, 18 años, hace aproximadamente 18 años de hecho, y gloria a Dios porque yo buscaba algo que no sabía qué era, y hasta que conocí de Cristo completamente y me metí de lleno, y creo que viví una infancia, un momento grandísimo de bendición. Pasé por campamentos de música donde eran puros creyentes, campañas evangelísticas donde pues claro que siempre hay un poco de miedo, ¿verdad?, ir a predicar a las puertas, pero en el momento yo no lo entendía de por qué estaba dentro de ciertas situaciones medio complicadas, pero el Señor nos prepara. Me di cuenta que el Señor nos estaba preparando y ahora vuelvo atrás y todo eso que aprendí. Creo que el Señor tiene su tiempo para cuando comenzar a compartir todo aquello que Él te enseñó. Campañas evangelísticas, conferencias familiares,
campamento de jóvenes, reuniones de jóvenes donde había muchísimos jóvenes. Fue una bendición tremenda, que fue como un agosto cuando yo entré en mi vida a Cristo y yo puse compartí mi deseo de querer ser bautizado. Entonces ellos programaron un estudio del bautismo porque yo no vivía en Guadalajara, esto fue en México. Me vine y todo quedó puesto para que yo volviera en diciembre, aproximadamente unos 5 meses después, 4, y entonces me bautizaron en una alberquita ahí afuera de la congregación. Fue de bendición, pero la razón por la que menciono eso es porque creo que es importante que nos conozcamos unos a otros y saber de dónde proviene, de dónde ha venido uno, el trasfondo de cada uno. Como he dicho el hermano Daniel muchas veces, es importante conocernos, ¿no? Para saber quién sea que está hablando, el por qué cosas lo ha llevado el Señor y todo, y por eso doy gracias a Dios que Él me tiene aquí. Entonces, pongamos todo eso en las manos del Señor, todo lo que Él nos manda a hacer. Ahora, continuando con esto, con el mensaje, entonces ya vimos, en el mundo tenéis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. El Señor ya nos dio la promesa la palabra de que Él ya había triunfado, de que no tenemos por qué preocuparnos. Y es curioso cuando pensamos en eso, porque si nos ponemos a fondo a ver bien, ¿cuándo es cuando realmente nos enfermamos o vienen las enfermedades? Cuando nos preocupamos. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico se debilita. Entonces, desde ahí ya viene una palabra de sabiduría del Señor. El Señor sabe todo esto, entonces por eso dice, pon tu confianza en mí, porque si no lo haces, obviamente vas a caer en las preocupaciones que tiene el mundo, te vas a preocupar por cosas insignificantes, cuando deberías de tener en mente que esto es pasajero. Entonces, si tu enfoque no está aquí, no te vas a preocupar. Y si somos humanos, si sucede y recuerdas la palabra y estás constantemente estudiando y escudriñando las escrituras, leyendo en la mañana y todo, buscando ese momento de oración con Dios, entonces Él nos da nuevas fuerzas a cada mañana, como dice su palabra. Entonces, así vamos a pasar diversas pruebas y vamos a evitar que nos enfermemos de más, ¿verdad? Ahora, la fe que persevera es la que es probada. Es por eso que la fe, ¿y qué es la fe? La certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice la palabra también que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Ahora, cuando dice el autor, entonces quiere decir que Él es lo que se espera. Ahí está diciendo, Jesucristo es lo que esperamos. Ahora, ¿qué es consumador? Ahora, consumador en el griego, compartiéndolos, es teleiotes, se deletrea así, que significa él es quien completa. Consumador, Él completa la fe. Entonces, Él es nuestro Señor, sabemos que en Él comienza y Él la completa. Entonces, al final de los tiempos, ¿quién va a ser el autor? Jesucristo, porque Él va a venir y va a completar y todo que está escrito en las Escrituras. Ahora, dice si quieren no tenemos que ir ahí, pero en Santiago 1, del 2 al 3, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, ya en sí ahí está explicando y nos está diciendo que por medio de la fe es que aprendemos acerca de la paciencia. Ya con eso, ¿verdad? Santiago nos exhorta a ver las pruebas como una oportunidad para madurar en la paciencia, obviamente, en la dependencia de Dios. Las pruebas nos ayudan a depender más de Dios, a no poner la confianza en nosotros mismos, sino, imagínense si viviéramos en este mundo sin pruebas, sin dificultades, ¿cuál sería el propósito entonces, verdad? Estamos bien. Si con pruebas y dificultades muchas veces hay muchas personas que no buscan de Dios
Y a veces es porque no lo saben, por eso tenemos que ser luz para todos aquellos y aprovechar cada momento donde podemos compartirles, porque sabemos nosotros que se están perdiendo de un sumo gozo que nosotros encontramos y de dónde proviene nuestra fuerza. No físicas, provienen de Jesucristo las de nosotros. Entonces, ¿cómo puedo mantenerme gozo en medio de las pruebas? ¿Cómo puedo mantener mi gozo en medio de las pruebas? Sabiendo que Dios está en control. Dios nos da la gracia para soportar. O sea, por medio de Él podemos soportar diversas pruebas. Y en 1 Corintios 10, 13, vamos a 1 Corintios 10, 13, ese sí. Primera de Corintios 10, 13 dice: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también la salida para que podáis soportar. O sea, ahí tenemos otra promesa de Dios, que Él nos dice que no vamos a ser tentados más de lo que podemos soportar. Yo sé que a veces de repente tendemos a decir, ¿por qué? ¿Por qué no? Gozaos cuando seamos tentados, cuando Él ponga pruebas en nuestra vida, porque cuando salimos de esas pruebas, salimos siendo alguien distinto. Si las superamos con el Señor, si las tratamos de superar por nuestra propia cuenta, al contrario, vamos a chocar y caer en más dificultades. Pero dice, gozaos cuando os encontréis en diversas pruebas, como veíamos anteriormente, y Él no nos va a mandar nada de lo que podéis soportar, porque Él es fiel, Dios es fiel, sino que dará también la salida. Ya ahí nos dice, Él nos va a dar la salida a cualquier prueba, cualquier dificultad que podamos tener. Dios no solo permite las pruebas, sino que también nos da la gracia y la fuerza para sobrellevarlas. Entonces, teniendo en mente eso, no importa lo difícil que sea, porque Dios nos promete que no nos permitirá enfrentar algo que más de lo que podamos soportar. Ahora quisiera mencionar también, hay una joven, esta es una historia real, hay una joven, su nombre es Daniela, creo que es de México, algo así, y es un testimonio, así como yo sé que hay varios testimonios vivientes. Ella nació con un tumor en parte de su cara y cuello, la cual a través de varias cirugías fue removido, pero a través de varias cirugías, porque los primeros 7 años de que ella nació, sus padres pasaron por mucha dificultad, solamente estaban en hospitales, por medio de cirugías, tratando de corregir, de ayudar con ese problema. Ahora ellos son creyentes en la fe. Y después de esa dificultad que vivían los padres y ellos contaban por todo lo que pasaron, también ella misma cuenta su testimonio a través de que aparte de que tenía ese problema, sus pulmones estaban trabajando a un porcentaje muy bajo. Ella recibe aproximadamente como el 46% de oxígeno. ¿Se imaginan? Con un 46% los médicos dicen que no puedes vivir, que tu vida terminaría pronto, pero ¿por qué? Ni los médicos entendían. Nosotros como creyentes podemos entender, y ella lo entendía, sus padres lo entendían, porque ellos decían que era por la gracia de Dios. Entonces, por la gracia de Dios es que yo sigo, y ella sirve al Señor como está, comparte su testimonio, y ha sido de bendición para varios, porque cuando nosotros pensamos, todos tenemos dificultades, y yo siempre he dicho, ninguna dificultad es más grande que otra, porque al final de cuentas son cosas que tenemos que superar en el Señor. Pero Él nos da la salida, y a pesar de que esa situación de Daniela sonaba muy como algo completamente difícil, porque si vieran las imágenes de cómo estaba cuando nació a cómo ha terminado después de la cirugía, es un cambio radical. A pesar de que todavía
sigue batallando con respecto a lo del oxígeno y todo, su confianza está puesta en el Señor. Y como dice la palabra, como hemos estado viendo, Él nos ayuda a superar cada prueba sin importar. Si ella puede superar el hecho de que con 46% del oxígeno puede seguir viviendo, ¿qué nos hace pensar que nosotros no podemos con cosas más pequeñas a veces que pasamos? Aunque como decía, siempre sabemos que pasamos dificultades, todos nosotros, las cuales se vuelven difíciles y a veces no hablamos, pero lo ponemos en oración y lo dejamos en manos de Dios. Pero Él es fiel y justo para ayudarnos a continuar en medio de esas dificultades. Ahora, la actitud, dice, ¿en qué áreas de mi vida? Otra de las preguntas que preparé es que ¿en qué áreas de mi vida siento que no puedo soportar más? ¿Cómo puedo confiar en que Dios me dará la salida? La actitud ante las pruebas busca la sabiduría de Dios, no la de nosotros. Tenemos que buscar más de Dios. Y dice en Santiago 1:5, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Buscamos entender cualquier situación por medio de la sabiduría, pidámosle a Dios y nos va a dar la respuesta. A veces parece que no escuchamos la voz de Dios, pero había un líder espiritual que decía, pues estoy esperando y no escucho, pero ¿le has pedido a Dios? Y luego, pues no, pues a veces en la oración, de repente, pero tú puedes ponerte un momento a buscar ese momento con Dios, apartarte, dile en voz alta, Dios te contesta de distintas maneras, solamente que tenemos que estar atentos a lo que Él nos está comunicando, seguir preparándonos cada vez más. Nuestro pequeño estudio cada mañana, nuestra lectura, un momento con Él es importante para saber qué es lo que nos está comunicando. Que si no le buscamos, si no abrimos la palabra de Dios, entonces no podemos saber qué es lo que nos está diciendo. ¿Cómo podemos conocer más del Padre si no pasamos en intimidad con Él? O sea, si yo quiero saber más de mi papá de sangre, no voy a conocerlo más si siempre estoy apartado. Tengo que estar con Él constantemente haciendo preguntas, y en este caso las preguntas son contestadas a través de leer las Escrituras, la palabra de Dios. Y otra, ¿cómo puedo pedirle a Dios sabiduría en medio de mis pruebas actuales? La esperanza futura. Dios está preparando algo mejor. Tenemos que tener en mente eso de que Dios tiene algo grande preparado para cada uno de nosotros. Y sabiendo eso, tenemos una esperanza. Entonces eso nos llena de gozo al tener una esperanza en Él. Porque dice la esperanza futura que Dios está preparando. Y si vamos a 2 Corintios 4:17. Segunda de Corintios 4:17. Para ver acerca de lo que esperamos en el Señor. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es increíble lo que el Señor nos comunica a través de su palabra, que a veces podemos no ver, pero aquí mismo nos dice que la tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más un excelente y eterno peso de gloria. Es una victoria a través de pasar por diversas pruebas, porque sabemos que al final de la carrera nosotros vamos a ser vencedores por medio de Jesús. Entonces Pablo nos recuerda que las tribulaciones que enfrentamos son temporales, y en comparación con la gloria eterna
en comparación con la gloria eterna que nos espera. ¿Por qué preocuparnos cuando sabemos que al final de la carrera vamos a estar gozosos junto con Él? Lo que ahora parece ser una carga pesada, en la eternidad se transformará en una victoria gloriosa. Esta perspectiva ahora nos ayuda a nosotros a ser firmes, sabiendo que lo mejor está por venir. Entonces, teniendo nuestra esperanza en el Señor. Continuando y viendo ahora, otra de las preguntas que podemos tener es: ¿cómo puedo recordar las promesas futuras de Dios en medio de mis pruebas actuales? O sea, ¿cómo tengo en mente lo que Dios ya ha prometido a través de su palabra? ¿Cómo recuerdo eso para ayudarme a superar cuando me encuentro dentro de diversas tribulaciones, de diversas pruebas? Y Jesús es nuestro ejemplo supremo en eso. Dice Hebreos 12:3: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, recordemos por todo lo que pasó Jesús. Si Él pudo superar todas esas pruebas, el ser humillado, ¿qué nos hace pensar que teniéndolo a Él, que fue vencedor en esa cruz, de nuestro lado, no vamos a poder sobrellevar todas esas pruebas que tenemos hoy en día? Entonces recordemos que Jesús es el ejemplo perfecto de cómo enfrentar las pruebas. Él experimentó la traición, el sufrimiento físico y emocional y la muerte misma. Sin embargo, su confianza en el Padre nunca flaqueó. Nuestra confianza en el Señor tampoco tiene que flaquear, porque entonces es cuando vamos a ser tentados y podemos caer. Como seguidores de Cristo estamos llamados a mantenernos firmes en medio del sufrimiento, mirando a Jesús, quien ya ha vencido por nosotros. Entonces, recordando que cuando recordamos cada una de estas preguntas, podemos volver a estos versículos y hay diversas promesas que Dios ya ha hecho a nosotros. O sea, no hay por qué entrar mientras nos mantenemos firmes y velamos en el tiempo presente. ¿Y por qué en el tiempo presente? Porque la misma palabra decía que en los futuros tiempos el amor de muchos se iba a disminuir, iba a acabar, iba a empezar a disminuir, y lo cual podemos ver que está sucediendo. La tecnología está avanzando, ahora muchos se preocupan más por lo insignificante, lo material, se olvidan que, o más bien muchos a lo mejor que no han conocido de Cristo, no saben que el sumo gozo, el verdadero gozo no viene de las cosas de este mundo, sino del Señor. Y sabemos que hay muchos que conocen, pero deciden apartarse. Y eso no es lo que mandó el Señor, porque sabía que si se hacía eso, iban a tener dificultades para continuar en la buena batalla. Porque la maldad está incrementando en este tiempo. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que mantenernos firmes en este momento, ya que las pruebas en la vida cristiana son inevitables. Porque como veíamos en este estudio, es que a veces las pruebas son necesarias. Cuando salimos de las pruebas salimos siendo otro tipo de persona, pero son también un medio por el cual Dios obra en nuestras vidas, fortaleciendo nuestra fe, desarrollando paciencia y preparándonos para la gloria eterna. Entonces, teniendo en mente eso, a medida que enfrentamos las pruebas en el tiempo presente, podemos estar seguros de que Dios no nos deja. Dios no nos deja ni nos desampara. Él nos da la fuerza para perseverar y la sabiduría para entender su propósito en medio del sufrimiento. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene a través de las pruebas que enfrentamos? Solo podemos saberlo a través del tiempo y con Él hablándonos, manteniéndonos firmes cada vez y escudriñando las Escrituras. Como creyentes podemos superar las pruebas no por nuestra propia fuerza, sino confiando en la gracia y el poder y las promesas de Dios. Poniendo un ejemplo, otra pequeña cosa es de que mencionaba que cada uno de nosotros, estoy seguro que pasamos por diversas pruebas, ya sea de salud o distintas cosas. Algo con lo que yo he vivido desde que tenía aproximadamente como 14 años,
es algo de los ojos que se llama queratocono, que es cuando la córnea de estar redonda tiende a hacerse un poco más puntiaguda, lo cual afecta un poco en mi visión. Obviamente yo uso pupilentes, funciona como una faja, y el pupilente más correcto para usar es uno que tiende a ser un poco más rígido, de repente tiende a ser un poco molesto. Y no hablo mucho de eso, pero a través de los años, ya entrando bien a fondo, sí ha sido difícil, porque claro que quisiera poder ver a la perfección, aunque gracias a Dios de todos puedo ver utilizando los pupilentes. De repente hay pequeños detalles o días donde me despierto con una vista un poco más mal que otros días. El hecho de tener que, no sé, ya, así como cuando uno se levanta y tiene que, sabe que tiene que lavarse la cara, los dientes y todo, yo tengo algo extra que hacer, que es lidiar con los pupilentes, quitármelos si no funciona, un ojo está irritado, tengo que ver con eso. Pero el Señor es quien me ha dado las fuerzas para mantenerme, y yo mantengo el gozo y me olvido de ello, porque al final de cuentas si nuestro gozo está expuesto en el Señor, Él hasta hace que nos olvidemos de los problemas con los que pasamos. Al contrario, yo hoy venía aquí a compartir, y antes me decían algunos, ¿no sientes un poco de, no sé si nombrarle miedo, pero no el miedo que conocemos, el hecho de pararte enfrente y hablar? Y yo decía, creo que todos pasamos por eso pequeño, pero no es el miedo de pararte enfrente de gente, sino más que nada esa preocupación de que pones todas las manos de Dios y quieres que seas utilizado para que Dios comunique el mensaje que Él quiere comunicar a través de ti. Esa es la preocupación que, que cuando estamos al frente queremos compartir ese mensaje, porque al final de cuentas esa es la importancia que Dios puso para congregarnos. Yo sé que muchos dicen, pero yo puedo encontrar a Dios en mi casa. Claro que puedes encontrar a Dios en tu casa, y deberías de buscar a Dios en tu hogar, en el trabajo, en cualquier momento, en cualquier lugar donde nos encontramos. Pero la importancia de congregarnos es de que somos humanos al final de cuentas, y unos a otros nos fortalecemos cuando pasamos por diversas pruebas. Y como mencionaba, la palabra en sí es sabiduría y tiene las respuestas a todo. Y Dios mismo dice que la importancia de congregarnos en su palabra, porque Él también sabía que íbamos a haber momentos donde podíamos flaquear, donde podíamos caer, pero estamos unos a otros para recordarnos acerca de la palabra. Acabamos de ver varios versículos, promesas de Dios, donde Él nos dice el por qué pasamos por diversas pruebas, por qué es importante velar en el tiempo presente, que es un tiempo que comparándolo antes es incomparable. Ahora se aceptan muchas cosas que violan la ley de Dios. Acabamos de ver cómo un presidente que creo que cuestiones bíblicas, creo que protege, está de acuerdo más con los principios bíblicos, y eso es importante. No sé si vieron también, se oró por el presidente. Y yo sé que muchos de nosotros podemos decir, pero no sabemos con qué intenciones. Entramos en muchas cosas que no nos pertenecen. Eso ya debería estar en Dios si es genuino, ¿no? Pero al final de cuentas se está orando por un presidente, entonces están dejando un testimonio allá afuera de que Dios es más fuerte que cualquier cosa. Y vamos a seguir pasando por pruebas. Pero la prueba produce paciencia, y en el Señor vamos a encontrar refugio. Cuando salgamos de esa prueba vamos a encontrar la esperanza, porque sabemos que que su regreso está cerca. Entonces, vimos cada uno de todos estos versículos que tocamos, porque las leves tribulaciones nos darán un peso de gloria. Siempre cuando salimos de cada prueba, no sé si se dan cuenta, salimos sintiéndonos victoriosos, ¿no? Incluso lo más mínimo que sea, en nuestro trabajo, en la vida en la fe, cuando pasamos dificultades entre familiares, que batallamos para traer pan diario, dejemos todo en manos de Dios y Él provee. Dios provee,
Dios nos da la salida ante todo y Él nos da los medios para superar las pruebas. Entonces, recordando cada uno de los versículos que vimos, es que tenemos que velar, por eso la importancia de velar en el tiempo presente, superando las pruebas, para no caer en apatía, sino para sabiendo que tenemos una promesa que es Jesucristo, que su regreso está cercano y tenemos que mantenernos vigilantes, como decía la palabra y el significado griego de velar, alertas, porque no sabemos cuándo el Señor puede venir. Entonces, viendo todos esos ejemplos y la pequeña moraleja de la historia del niño, de tal manera dejemos todo en manos de Dios, dejemos nuestras cargas en Él, pongamos nuestras cargas en Él, en el Señor, que Él nos va a ayudar a salir. Mientras nuestra fe esté fundamentada en la palabra, no habrá nada que nos pueda mover. Vamos a orar para concluir. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres el autor y consumador de la fe. Sabemos que en ti comienza, Señor, y en ti va a terminar. Y a ti es quien tenemos que buscar, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das la perseverancia, nos das las fuerzas, por tu infinita misericordia y gracias que podemos superar las pruebas que están puestas en cada día, que son puestas en nuestro día y nuestro diario andar. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a salir adelante, Señor, en cada uno de nuestros días, que nos des la fortaleza, el deseo, Señor, de buscarte cada mañana, Señor, porque sabemos que lo venidero, Señor, es más valioso que las piedras preciosas, Señor, que cualquier cosa que podamos encontrar en este mundo. Te pedimos, Señor, que nosotros podamos ser de bendición a otras personas, Padre, que tu luz brille a través de nosotros y que más que nada nos ayudes en la tribulación, Señor. Sabemos que el enemigo está buscando, Señor, hacernos caer, pero tú eres más grande que cualquier cosa de este mundo, Señor. Tú ya has vencido y cuando ponemos nuestra confianza en ti, podemos superar cada una de las cosas que son puestas, cada una de esas pruebas, Señor. Porque tú nos ayudas con nuestra carga, Señor. Tú llevas nuestras cargas, así como en esa cruz, Señor, tú demostraste el mensaje más grande de amor, Señor, llevando nuestros pecados, Señor, en esa cruz. De tal manera, Señor, te pedimos, Señor, que podamos encontrar esa esperanza que tú tienes preparada, Señor, para nosotros y que tú nos hables a través de tu palabra, Padre, para poder hacer lo que tú nos has puesto a hacer en esta tierra, Padre. Lo ponemos en tus manos, en bendito y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.